Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué maravilloso poder en este día entrar en un recorrido que iniciaremos hoy. Hoy iniciaremos el recorrido a través de nuestras epístolas pastorales. Y hoy vamos a estar, hermanos, analizando de manera positiva, hermanos, Primera de Timoteo capítulo 1. Déjenme decirle que las epístolas pastorales precisamente son reconocidas como epístolas pastorales debido a que Pablo le escribió a Timoteo aconsejándole en cómo dirigir a la iglesia en Efeso. Los falsos maestros, ¿verdad?, amenazaban con socavar la obra allí. Y Timoteo, amigo querido de Pablo, se hallaba en una situación difícil, necesitando estímulo y consejo para guiar a la iglesia. Oh, mis amados hermanos, qué maravilloso razonar que este libro, hermano, lo escribió el apóstol Pablo, y dicen los historiadores que el apóstol Pablo escribió poco después de ser liberado de su encarcelamiento en Roma, probablemente alrededor del año 63 al 65 después de Cristo. O sea que esta es la ubicación de esa fecha, ¿verdad? Timoteo en Efeso fue dejado por Pablo para corregir errores de las falsas doctrinas influenciadas por el gnosticismo del culto a la diosa Diana que reinaban en Efesio y estaban infiltrándose en la iglesia de Efeso. En Efeso la iglesia funcionaba en casas, aleluya, y se levantaron maestros contradiciendo los principios evangélicos y hasta la humanidad de Jesucristo. Y esto era el principal trabajo de Timoteo, hermanos, un joven misionero entrenado por el apóstol Pablo. Lo que más se notaba era en el caso del trabajo de Timoteo, que era un joven misionero. Dice que estaba entrenado. Lo que más se notaba era la supremacía de la mujer sobre la autoridad del hombre. Y cambiaron las enseñanzas para defender y apoyar esto de la mujer en cuanto a la autoridad sobre el hombre. Entonces, hay algunos análisis interesantes relacionados a esto. Fíjate, Pablo habló a Timoteo porque Timoteo es considerado como el pastor de la iglesia de Efeso. Tito pastoreó en Creta y Timoteo, ¿verdad?, pastoreó allá en Efeso. Me llama mucho la atención el hecho del nombre Timoteo. Estuve meditando un poquito sobre esto y dice que el origen del nombre Timoteo griego tiene un significado y viene de Timao y Teos, que son términos griegos, y lo que significa es el que adora a Dios. Es maravilloso, hermano. Fíjate, el que adora a Dios, qué nombre más bonito, porque está haciendo una honra al Dios Todopoderoso, ¿verdad? El que adora a Dios. Timoteo era hermano, alguien de la región, originario de la región de Listra, en Frigia, y su padre era griego y su madre Eunice y su abuela Loida, que fue quienes le instruyeron, eran judías. La influencia piadosa de estas mujeres fue la que condujo al hecho de que Timoteo, hermano, pudiera aprender la escritura, pero no obstante a esto, dice y se sugiere que Timoteo se convierte durante la primera visita del misionero Pablo a Listra, según Hechos capítulo 14 y versículos 6 al 19. Ahora, cuando nosotros valoramos el libro, ¿verdad?,
Lo primero que valoramos es el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Lo que vemos es la identidad de Pablo, ¿verdad? Como en casi todos sus escritos. Pablo hace una autodescripción. Hizo énfasis en su credencial de apóstol y en su autoridad por mandato de Dios. Lo que como un estímulo personal para Timoteo y para que la carta pudiera ser utilizada como referencia ante cualquier cristiano de Efeso que estuviera viviendo en pecado. En otras palabras, Pablo usó la autoridad apostólica con el fin de que Timoteo tuviera más fuerza al presentar defensa delante de aquellas personas que habían tomado iniciativa negativa. Ahora, la identidad del receptor la vemos aquí. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué maravilloso es razonar que el hecho de que Pablo llame a hijo en la fe a Timoteo es reconociéndolo como hijo espiritual. Ahora utiliza un término que es común en el apóstol Pablo: gracia, misericordia y paz. Aleluya, qué maravilloso. Cuando hablamos de esto, hablamos de un saludo típico en la vida del apóstol a las congregaciones. Así también lo aplica a personas. Aleluya. Es interesante. Dios da su gracia. Entonces, cuando nosotros razonamos ese término de que Dios nos da su gracia, nos aplica su misericordia, entonces lo que razonamos es que la iglesia, hermano, está bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gracia, hablamos de don inmerecido. Cuando hablamos de misericordia, hablamos del aplicativo que tiene que ver el amor, la paz y todos los elementos juntos. Amén. Entonces, ¿qué vemos ya en el versículo 3 y 4? Como te rogué para que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables y disputas, ¿verdad? Que acarrean disputas, que edifica, que no hay edificación, ¿verdad? Por fe, así te encargo ahora. Entonces Pablo le rogó a Timoteo que se quedara, ¿verdad?, en Efeso como líder máximo, como líder principal, pero mayormente para quitar esa parloteadera que había. Parece que los gnósticos utilizaban mucho ese lenguaje genealógico, y Pablo dice: esas cosas no son buenas, esas cosas son interminables, eso no edifica. Ok, eso es lo que trae, lo que trae disputa. Y el término disputa lo que habla es de discusiones, distracciones. Ok, esas cosas lamentablemente no edifican, es lo que Pablo quiere decir. Ahora, ¿qué vemos por delante? Bueno, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Y cuánta gente, hermano, que no entiende esto, hermano? Y usted lo ve predicando con un megáfono, pero ni ellos mismos entienden el principio de la salvación. Porque están haciendo lo que ellos vieron que otro hizo, no realmente que lo estudiaron.
Y por eso es que vemos tanta gente, hermano, dañando vida, creando tropiezo, porque lamentablemente ellos no aprendieron eso. Pablo le dice a Timoteo que tenían que tener ¿qué? Una buena conciencia, una fe sincera, un amor nacido de un corazón limpio. Esto demuestra la conducta que podría mostrar. Entonces también habla sobre la vana palabrería. Gente, hermano, que hablan tanta porquería. Hable de Dios, hermano. La idea palabrería viene del término parloteo sin sentido. ¿Y cuánta gente parlotea sin sentido? ¿Cuánta gente hablan cosas que no tienen sentido? Hermano, que de repente tú ves y te saltan con un chiste, algo que, hermano, de mal gusto. Hable de la palabra, llénese de la palabra y usted verá la bendición de Dios sobre su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, claro que sí. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos. O sea, cuidado ahí si usted interpreta que no hay cosas buenas para los justos en la ley. No. Sino que la ley fue hecha ¿para quiénes? Para los transgresores, o sea, los que pecan, los desobedientes, los impíos, los pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los patricidas, los que matan a su papá y a su mamá. Y en este tiempo hasta los pastores lo matan. Aleluya, aleluya. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los secuestradores, mentirosos, pérjuros y cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, aleluya, que a mí me ha sido encomendado. Pablo estaba reconociendo que la iglesia había caído, o que iba a caer, o estaba introduciéndose de ella un legalismo negativo. Entonces le está diciendo, mira, no es así. Yo no te puedo condenar a ti. Hermano, cuidado si usted condena. Jesús dijo que no hagamos juicio para que no nos hagan juicio de la misma manera. Porque con la misma medida que tú mires, con esa te van a medir. No hable más de la cuenta. Pablo simplemente manifestó y miró el entorno pecaminoso que nos muestra otras razones por las cuales era importante que Timoteo permaneciera en Efesio. Él debía permanecer ahí porque ahí era un lugar complicado para servir a Dios, y para extender el reino él tenía que romper el suelo o barbecho en vez de huir hacia un lugar más fácil para arar. ¿Sabe lo que significa la palabra barbecho? La palabra barbecho es el terreno preparado, es preparar el terreno para la siembra. Eso es lo que está diciendo. Pablo quería que Timoteo preparara el terreno para la siembra y que lo sembrara. No que corriera, que aunque hubiera roca, aunque hubiera piedra, que hiciera lo que tuviera que hacer. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que se levanten hombres en defensa del evangelio, de la doctrina sana. Oye, cuando yo te hablo de doctrina sana, yo no te estoy hablando a ti de cosas irrelevantes, te estoy hablando de la Biblia, lo que dice la Biblia, porque lo que no dice la Biblia, pues entonces no es sano, no es tan sano. ¿Ok? Porque mucha gente apoya doctrina que no tienen sentido. Los gnósticos no tenían un sentido en ese momento. Y ciertamente, hermano, Pablo había profetizado que muchos se levantarían en Hechos capítulo 19 y 20 después de su partida, y así pasó. Esa profecía se cumplió. Pero Dios llevó a Timoteo ¿para qué? Para que corrigiese lo deficiente. Y eso es lo que Dios quiere en los líderes de hoy, en los pastores, en los diáconos, que corrijamos lo deficiente, pero en mansedumbre y amor. No es que agarre a tu hermano, y lo maltrate, es que corrija lo deficiente. Si tú ves que una hermanita va con una falda muy corta, oye, qué bueno que te le acerque, tú, dama, anciana, hermanita, mira, yo creo que debe de bajarle un poquito más la falda, pero no vaya con una actitud, hermana, que como que la va a servirse del Señor. No, porque es una persona que Dios quiere salvar. Amén. Entonces, en el caso de los
de los hombres, como lo veremos en el libro de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que trate a los ancianos como a padres, a las jóvenes como a hermanas, y así sucesivamente. Entonces, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué Pablo se consideró como el primero? Porque lamentablemente su conducta había sido fuerte, hermano. Era el perseguidor de la iglesia, pero Dios tuvo misericordia, y así Dios tendrá misericordia de todos aquellos que se acerquen a Él. Pero por esto fui recibido a misericordia, aleluya, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. En otra palabra, yo soy el ejemplo vivo de la misericordia y del amor de Dios. Es importante, hermano, pero Pablo apela de una manera directa y alaba al Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Pablo sabía que Dios era el Rey de los siglos, que estaba gobernando y reinando en poder absoluto y gloria. Él sabía que Dios era inmortal, existiendo antes de que todo lo demás existiera, siendo el creador de todas las cosas. Él sabía que Dios era invisible, no es conocido por nosotros en su totalidad. No podemos entender a Dios por completo o conocer todos sus secretos. No lo podemos conocer. Pero Pablo sabía también que Él era el único y sabio, el único Dios. Nosotros no, óigame bien, pensamos, nuestros planes e ideas son muy importantes, pero Dios sabe y entiende todas las cosas. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué mandato le da Pablo a Timoteo? Pablo le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, aleluya, para que conforme a la profecía que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Pablo le está diciendo a Timoteo: tiene que seguir luchando, tiene que seguir caminando, tiene que seguir venciendo. No te dejes vencer de ninguna situación. Tú eres un militar del cielo. Cuidado, pastor, si quiere correr. Cuidado si quiere soltar las ovejas. Dios te dice que no corra. ¿Y qué dice el apóstol? Manteniendo la fe y la buena conciencia, enseñando, la cual naufragaron algunos. Aleluya. A la fe algunos. Y la buena conciencia simplemente dice que estas son esencias. Cuando luchamos para el Señor, estas nos protegen contra los ataques espirituales. Entonces, ahí menciona a dos personas, de las cuales Himeneo y Fileto, y Himeneo y Alejandro, de los cuales no se habla mucho. Se cree que eran personas que habían salido de la fe. Ahora, hay algo que quiero resaltar, y es que en tiempos difíciles debemos permanecer, porque ellos necesitan la verdad. ¿Quiénes? Los efesios necesitaban la verdad. Debemos permanecer porque tú ministras en lugar difícil, porque Dios usa gente indigna, porque tú sirves a un gran Dios, porque esta es una batalla y no puedes rendirte, porque no todos lo hacen. Mis amados hermanos, Dios quiere que no nos rindamos, aunque la situación sea difícil, aunque estemos en una comunidad donde no haya mucho propósito, mucha bendición, aunque estemos en comunidades donde el evangelio tal vez no haya crecido al nivel que debe crecer. Tú no debes rendirte, porque quien da crecimiento es el Señor. Que la paz y el amor de Dios sea sobre tu vida. Y recuerda, mi hermano, esta puede ser la noche en la que se manifieste el amanecer glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano, enfrentemos la mentira con la verdad, pero siempre y cuando tengamos conciencia limpia y una fe firme en nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mis amados, Cristo está a la puerta. Dios te bendiga.